Hola, hola, bienvenida. Gracias por entrar a mi portal del podcast de Sandra Nutrición Virtual, donde escucharás a tu ritmo, mientras caminas, vas en el bus o en tu vehículo, temas relacionados de nutrición, bienestar mental, estilo de vida saludable en todos los sentidos, cómo alimentarte mejor, cuáles son los mejores alimentos, estar más sana y productiva, iniciar una actividad física tan importante, o estás pasando por un problema de salud específico y necesitas mejorar tu alimentación, pues llegaste al lugar indicado y con la mejor actitud positiva. Si quieres mayor información, suscríbete a mi canal y ponte en contacto conmigo. Te habla Sandra Guzmán Quintero, soy nutricionista dietista, especialista, motivadora y practicante del coaching nutricional. Me encanta que estés aquí para escucharme este enriquecedor tema. Vamos, acompáñame. No estás sola, soy tu aliada en salud. Índice glicémico. ¿Has escuchado este término? Cuando lo leas o lo escuches, están hablando solo de un nutriente, que es el carbohidrato. Ya te explico a qué se refiere. No se está refiriendo ni a grasas ni a proteínas, porque es lo que tiene muy poco. Escucha bien. El índice glicémico o índice glucémico se refiere a lo mismo, es el mismo término y se refiere a la misma denominación. Este índice que mide la velocidad o la rapidez con la que los hidratos de carbono o carbohidratos pasan a la sangre, ya convertidos en glucosa, es decir, ya digeridos, el alimento. Por eso se dice que es un índice glicémico postprandial, es decir, después de digerirse, después de comer, se determina y se mide en sangre estas cifras de glicemia. Esto va a producir unos picos o una producción de cifras de glucosa luego de que se consumió ese alimento a que estamos haciendo referencia respecto a un patrón. Este patrón que puede ser, puede ser un pan blanco, puede ser un azúcar blanca, que son los que tienen un índice glicémico más alto. De aquí determinamos que el índice glicémico puede ser un índice glicémico alto, que es cuando está por encima de 70, o un índice glicémico medio, que está aproximadamente entre 55 y 69, y un índice glicémico más bajo, que es cuando está por debajo de 55. Estas cifras de las que te estoy hablando están dadas por porcentajes, es decir, por ejemplo, el plátano maduro tiene un 70% de índice glicémico, mientras que, por decirte otro ejemplo, las lentejas tienen un 29%. Entonces ahí ya ves la diferencia. Y hay muchos factores que determinan este aumento del índice glicémico. Es decir, si este carbohidrato o este alimento que contiene carbohidrato está picadito, está en forma de puré, en forma de harinas o jugos de fruta, hasta un grado de madurez mayor, en caso de que estemos hablando de las frutas o hortalizas, inciden en el aumento del índice glicémico. Entre mayor es su grado de madurez, mayor será su índice glicémico. Entonces, el índice glicémico menor de un alimento se puede obtener en respuesta al consumo de grasas y proteínas, ya que éstas retardan el vaciamiento gástrico y dan más saciedad. Así podemos lograr a corto plazo controlar la insulina, que es la idea, y nivelar el nivel de glucosa en sangre y controlar los alimentos según el contenido de este índice glicémico, que es realmente muy saludable para aquellas personas con diabetes, especialmente diabetes tipo 2 o cualquier tipo de diabetes, pero llevan un control más exacto y referido de acuerdo al medicamento que están tomando. Entonces, muy beneficioso además para aquellas que tienen resistencia a la insulina, que ya se los hayan sido diagnosticados, como aquellos síndromes metabólicos, X, ese síndrome también de ovarios poliquísticos, que es tan constante y tan predominante en las mujeres jóvenes de hoy en día. Entonces viene la pregunta, ¿cómo hago para elegir entonces alimentos con índice glicémico bajo que me beneficien en mi salud y logre escoger esos carbohidratos más saludables y que me beneficien en mi alimentación diaria? Entonces escucha, primero, todas las proteínas de origen animal, tales como pollos, aves, pescado, mariscos, los huevos, las carnes rojas, el jamón, los diferentes tipos de quesos, la mantequilla, los aceites, la mayonesa casera tienen un índice glicémico por debajo del 15%, mientras aquellos lácteos completos o descremados, solos, sin otro alimento, tienen un índice glicémico por debajo de 30,
Estos son la leche de vaca, el yogur de cualquier presentación, menos obviamente los que tienen fruta agregada y bueno, los diferentes tipos de queso como se presentan pues. Los otros también tenemos aquellos cereales integrales preparados en su composición con harina integral, ya sean en avena, cebada, el salvado de trigo como tal, el muesli sin azúcar, que es una combinación de estos, la pasta y el espagueti integral o esta pasta cuando la estamos preparando al dente tiene un índice glicémico bastante bajo. Un pan integral también que no sea dulce, que no tenga presente ni uvas pasas, ni zanahoria, no, un pan integral que realmente el sabor es bien seco. Cambia entonces ese pan blanco por pan integral de salvado y que sea menos dulce y de esta manera te estás comiendo un pan con un índice glicémico más bajo. Escoge el arroz parbolizado o grano más grande y menos refinado. También puedes utilizar otros alimentos que también pueden incluirse en la dieta diaria, como es el cuscús, que es la sémola de trigo, la quinoa o la chía. Este último también lo puedes agregar en yogur, en sopas. Realmente no te va a modificar el sabor de los alimentos que te vas a consumir. Y contienen además proteínas de alto valor biológico. De aquí quiero que te lleves que aquellos alimentos que en su composición son integrales, la cantidad de proteína y de grasa que contenga te va a modificar el índice glicémico de cada uno de estos alimentos, ya que el vaciamiento gástrico va a ser más lento en la medida que ese alimento contenga proteínas y grasas. Ahora, si quiero medir más exactamente cuál es la velocidad con que ese alimento me va a aumentar la glucosa en sangre tras consumirlo, entonces vamos al cálculo de otro término que se denomina la carga glicémica. A través de esta carga glicémica yo la puedo determinar al conocer la cantidad de carbohidratos que tiene ese alimento por ración. Por ejemplo, si yo quiero determinar que 20 gramos de pan blanco, cuál es su carga glicémica, entonces se determina el índice, tomando en cuenta el índice glicémico del alimento multiplicado por la ración de pan blanco, que sería el índice glicémico del pan, multiplicado por 20 gramos de pan blanco, que es la carga glicémica, que viene siendo el contenido de carbohidratos, que eso lo conseguimos nosotros en la tabla de composición de alimentos. Aquí en Venezuela y casi todos los países tienen sus valores de referencia en sus tablas de composición de alimentos y ahí ese es un valor que nos da para poder determinar esa carga glicémica. Entonces multiplico el índice glicémico por la carga y la cantidad de la ración que voy a consumir entre 100 y me va a dar el efecto total o el efecto glicémico total de ese alimento. Esto es especialmente favorable, como te mencioné, en los casos de diabetes o en aquellos casos en que hay una resistencia fuerte a la insulina y se nos haga muy beneficioso conocer cuál es el efecto glicémico completo o el menú diario. Estos cálculos generalmente lo hace el nutricionista, es el profesional calificado para hacer este cálculo e inclusive hacer una enseñanza al paciente que necesita especialmente tener ese control en su régimen, en su menú diario. Estos valores que nos puede dar el cálculo de la carga glicémica de un alimento, como te mencioné, casi nunca el alimento lo vamos a consumir solo, porque por ejemplo si vamos a comer un sándwich y al colocarle proteína ya proveniente de pollo mechado o proveniente de jamón o proveniente del queso, me va a disminuir la velocidad de absorción de ese carbohidrato en sangre, va a ser menor en referencia a la cantidad de grasa que yo esté consumiendo adicional y la cantidad de proteína que yo esté consumiendo. Por eso es que te mencioné al inicio de los audios que las proteínas y las grasas tienen un índice glicémico muy bajo, o sea, realmente cuando vamos y buscamos en la tabla de composición de alimentos, por ejemplo, si vamos a utilizar al calcular la cantidad de carga glicémica, por ejemplo, que pueda tener un pollo, un trozo de pollo, un trozo de pechuga de pollo, es muy baja porque como son la mayor composición de estos alimentos es proteína. Entonces, la velocidad con que pudiese él darme la energía y sacar glucosa de ese trozo de pollo es a una velocidad muy, muy lenta y me va a incidir en la velocidad de absorción
de otros alimentos. Con esto te quiero decir, si tú te vas a comer un plato de pasta con carne molida, no es lo mismo que te lo consumas adicionalmente con hortalizas verdes, por ejemplo, una ración que puede ser una taza de pasta cocinada al dente con la porción que vas a consumir de carne y hortalizas. Esto va a incidir que este plato saludable que vas a consumir en ese momento, porque tiene de los 3 grupos básicos de alimentos, entonces la carga glicémica, el efecto glicémico de ese plato va a ser mucho menor. Hay ciertos alimentos que de por sí van a tener una incidencia en la carga glicémica para hacerla mucho más baja. Entre esos está, como ya te había mencionado, el pan integral, pero especialmente el pan de centeno, que muchas veces el pan es prohibido para los diabéticos, porque también son ricos en carbohidratos sencillos que elevan enseguida ese azúcar en sangre y el alimento, ser la velocidad muy alta, la carga de glucosa en sangre, al mismo tiempo me está demandando una cantidad más alta de insulina. Y eso, por supuesto, es lo que queremos evitar. Tanto de glucosa como de insulina sean más bajos. Otro alimento mucho más bajo también que nos incide en sangre son otras frutas como la manzana, el melón. La mayoría de las frutas tienen un índice glicémico bajo, pero hay frutas que son mucho más bajas. Hay muchos carbohidratos que cuando los consumimos con piel vamos a disminuir muchísimo su carga y su efecto glicémico en sangre. Entre estos tenemos las batatas, la manzana, también las uvas, que de por sí la uva tiene un índice glicémico alto, pero cuando ya está un poquito más verde, también entonces va a ser un poquito menor. Además que si esa fruta la consumimos, como te mencioné, con queso o con trozos de nueces o de almendras, también vamos a incidir un índice glicémico menor. También la avena en hojuelas, las nueces, como te las acabo de nombrar, las legumbres que tienen de por sí los que son los garbanzos, las lentejas, las caraotas, tienen un índice glicémico reducido, por lo que son muy beneficiosos cuando queremos controlar este índice en sangre. Y sobre todo por las legumbres, por su alto contenido de fibra, es sumamente importante. Y mira, muchas investigaciones han demostrado que la incorporación de tanto de legumbres como de hortalizas en nuestra dieta diaria mejora el control del índice glicémico y reduce el riesgo de enfermedades coronarias, especialmente en personas que tienen diabetes tipo 2. Bueno, también el ajo, sus beneficios han sido conocidos hace muchísimos años, pero hay ya comprobaciones científicas, contiene compuestos que ayudan a mejorar la resistencia a la insulina. Cualquier tipo de pescado también nos ayuda a controlar el índice glicémico. Los lácteos, como el yogur también, un yogur diario realmente nos ayuda a que lo que hemos venido consumiendo durante el día no tengamos un efecto glicémico fuerte en la sangre. Igualmente las grasas, en este caso como el aguacate, las nueces, trozos de almendras y de maní, también van a tener un efecto reductor de la glucosa en la sangre. La razón es que, bueno, siempre el alto contenido de fibra que tienen también nos ayuda a disminuir. Entonces tenemos que tanto el contenido de fibra dietética, que es indisoluble a nivel intestinal, nos van a ayudar a que ese impacto de la glucosa y de la insulina sea mucho menor, concomitante con la proteína y con la grasa de todos los componentes nutritivos que tiene nuestro plato saludable. Con esto quiero que te lleves que todas las acciones que llevemos a cabo para mantener nuestra alimentación diaria sea lo más balanceada posible y escogiendo aquellos alimentos que nos hacen especialmente bien en nuestra salud y te va a mantener controlado tus niveles de glucosa y insulina en sangre, van a ser muy beneficiosos, ya que ellos van a darte más saciedad, van a retardar ese vaciamiento gástrico de la insulina y a la larga vamos a ir controlando en estas enfermedades que especialmente necesitamos tener ese control. Ya teniendo toda esta información, ya puedes saber el beneficio que podemos obtener de una alimentación balanceada, controlada y equilibrada en forma diaria. Y cada uno de los nutrientes en su perfecto equilibrio van a tener su incidencia saludable en nuestro organismo. Ya sabes, recuerda, toma el alimento como tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Espero y nos escuchamos en nuestro próximo episodio.